Listo. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a su programa Entérate con Leslie, edición extraordinaria del día martes 12 de mayo. Estamos en un enlace vía Zoom con el doctor Omar Cairo Rondal, con quien vamos a conversar todo lo relacionado a esta discusión jurídica de quién reemplaza al presidente de la República cuando sale al extranjero, pero sobre todo cuando no hay vicepresidentes de la República. El día de ayer tuvimos una entrevista con el doctor Domingo García Belaúnde, y el doctor Domingo García Belaúnde nos dijo que solamente hay 3 personas autorizadas por la Constitución, que es el primero, segundo vicepresidente y el presidente del Congreso de la República, quienes pueden reemplazar al presidente de la República en casos no supuestos o casos establecidos en la Constitución. Pero a raíz de la aceptación de la renuncia de Mercedes Arauz, la única vicepresidenta constitucional que quedaba, pues entonces se ha abierto una discusión jurídica que espero que no termine en una polarización. Para eso lo tenemos al doctor Omar Cairo. Muy buenas noches o buenas tardes todavía, doctor Omar Cairo. Buenas tardes, Leslie. A tus órdenes. Omar, vamos a comenzar contigo muy brevemente esta discusión jurídica sobre quién reemplaza al presidente si en estos momentos el señor Martín Vizcarra, o bueno, levantada la pandemia, desaparecida la pandemia, vamos a ponernos en el supuesto caso de que hemos superado la pandemia y el presidente de la República tendría que viajar al extranjero. No tenemos vicepresidente de la República. ¿Quién lo reemplaza? ¿El presidente del Congreso? No. En primer lugar, el artículo 115 regula 2 supuestos diferentes. Uno es el impedimento, que puede ser temporal o permanente, ¿Correcto? y otro es el viaje al extranjero. En caso de impedimento, temporal o permanente, asume la presidencia el vicepresidente o el segundo vicepresidente, y en caso de no haber ninguno de estos funcionarios por renuncia, como ha sido el caso, asume la presidencia el presidente del Congreso, ¿de acuerdo? Eso es asumir la presidencia. Si la incapacidad es temporal, la asume hasta que regrese el presidente constitucional, y si es permanente, la asume para convocar elecciones. Ese es un supuesto. El segundo supuesto es la salida al extranjero, y ahí el presidente del Congreso no tiene ningún papel, no tiene ninguna indicación constitucional de protagonismo. Es decir, la Constitución dice, en caso de que el presidente salga al extranjero, se encarga del despacho el vicepresidente o el segundo vicepresidente. No lo tenemos. Pero ellos no asumen la presidencia. Ajá. ¿Perdón? No los tenemos, pero quiero precisar algo. Ellos no asumen la presidencia. Se encargan del Porque despacho. si el presidente está en Chile o está en Estados Unidos, él sigue siendo presidente. Si asumiera la presidencia, el vicepresidente, tendríamos 2 presidentes, y eso no puede ser. Entonces, como en este caso no hay vicepresidente, yo concuerdo con la interpretación que ha hecho la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, que considera que en virtud del artículo 123, inciso 1, siendo el presidente del Consejo de Ministros el portavoz autorizado del gobierno después del presidente de la República, por interpretación le correspondería a él encargarse del despacho en ausencia del presidente de la República por viaje al extranjero. Una hipótesis ahorita que es en este momento de laboratorio, pero que, como tú dices, suponiendo que terminó la pandemia y puede viajar, se podría producir. Entonces yo creo que por interpretación sería el presidente del Consejo de Ministros. No el presidente del Congreso, porque no hay ningún asidero para que lo sea. El presidente del Congreso está señalado solamente para impedimento temporal o permanente, y en esos casos asume la presidencia. En este caso, cuando viaja el presidente del extranjero, la persona que se queda, sean los vicepresidentes o el presidente del Consejo de Ministros, en caso de no haber vicepresidentes, se encarga del despacho. ¿Esto qué quiere decir? Que no es presidente en ejercicio, no puede indultar, no puede emitir decretos supremos, no puede observar leyes, cosa que sí podría hacer el presidente en ejercicio en caso de impedimento temporal o permanente del presidente de la República. Entonces, creo que por esa interpretación es que en el caso del viaje al extranjero,
el único funcionario que aparece vinculado estrechamente al gobierno, a la conducción del gobierno, a la conducción de los asuntos de trámite, de gestión del gobierno, es el presidente del Consejo de Ministros. Yo creo, por lo tanto, que el presidente del Congreso de ninguna manera, porque la Constitución ni siquiera insinúa que él puede encargarse del despacho, pero sí el presidente del Consejo de Ministros, porque según el artículo 123, inciso 1, es después del presidente de la República el portavoz autorizado. O sea, el presidente de la República es el primer portavoz y el segundo es el presidente del Consejo de Ministros. Es un supuesto realmente discutible, el doctor Omar Cairo, porque en realidad yo no sé si hay un precedente en nuestro país de que el presidente del Consejo de Ministros se haya encargado del despacho del presidente de la República, cuando ha tenido que salir de viaje. O sea, si hay una situación parecida a la que hemos tenido, excepto de Valentín Paniagua, que es realmente similar, pero no es igual, no es igual. Aquí el problema es que tenemos a la vista una constitución con bastantes defectos jurídicos, una constitución que tiene muchos vacíos, y eso ya nos ha enfrentado, ¿no?, en más de una oportunidad al campo jurídico y académico del país. Lo hemos vivido hace poco con el tema de la disolución del Congreso, que partió a los constitucionalistas en dos bloques, ¿no?, y polarizó el tema hasta que el Tribunal Constitucional tuvo que entrar a tallar, y evidentemente el fallo no fue muy contundente para unos, sí para otros, pero se respeta porque estamos en una democracia y acá tenemos que respetar las decisiones de los órganos constitucionales. Pero repito, el presidente del Consejo de Ministros, sí, concuerdo con usted que es el portavoz del gobierno, el artículo 123 lo dice claramente, pero también hay un razonamiento que es válido cuando se dice que el presidente del Consejo de Ministros pues no es el jefe de gobierno, no es el jefe de Estado, el que sea portavoz del gobierno no le da la condición de tal. Entonces, no me imagino al presidente del Consejo de Ministros encargándose del despacho de la presidencia cuando tenemos un presidente del Congreso que de repente podría hacerlo si es que se llega a una buena interpretación. No me lo imagino, porque en realidad yo creo que así sea por un día o por 2 días, doctor Cairo, una persona que se encargue del despacho del presidente de la República tiene que ser una persona que tenga igual investidura. ¿No le parece a usted que eso también podría entrar en este juego de la discusión jurídica o de la interpretación? Por ahí ya hay otros razonamientos que dicen carecería de legitimidad si es que el presidente del Consejo de Ministros asume el despacho del presidente en defecto que no tenemos 2 vicepresidentes. O modificamos, doctor Cairo, en la Constitución, el artículo 15, porque ni siquiera en el proyecto de reforma constitucional que se llevó a cabo en el 2002, estuve revisando los anteproyectos, habla de este tema, fíjese, no habla, lo deja en vicepresidentes, pero se crea un vacío, doctor. ¿No cree usted que de repente eso también Exactamente. podría... Porque es una situación... Sí, adelante, doctor. Porque es una situación excepcional. Lo que ocurre es lo siguiente, yo concuerdo contigo en que el presidente del Consejo de Ministros no es jefe de Estado ni jefe de gobierno. Bueno, ahí está aclarado, ¿ah? Ese elemento abona en favor de la posición de la presidenta del Tribunal Constitucional. Por lo siguiente, porque el encargado del despacho no asume la jefatura de Estado ni la jefatura de gobierno. El jefe de Estado y de gobierno sigue siendo el presidente de la República, esté en China, en Taiwán, en Estados Unidos o en cualquier país. Es un encargado del despacho. Y el argumento que has mencionado, ayer se mencionó que era la legitimidad. Se decía, bueno, está bien que al presidente del Congreso nadie ni lo insinúe la Constitución, pero es un funcionario elegido. Y entonces la presidencia la debe elegir, asumir, o la encargatura del despacho la debe asumir alguien elegido por el pueblo. Esto es un dogma casi escrito sobre piedra. Y no es así. Yo te pongo un ejemplo. A ver. Recuerdo que en Estados Unidos, el año 1975, el presidente de Estados Unidos era Gerald Ford y el vicepresidente era Nelson Rockefeller. ¿Puedes creer que ninguno había sido elegido por el pueblo? Ni en elecciones directas ni en indirectas.
Lo que pasó fue lo siguiente, que la fórmula Nixon-Spiro T. Agnew fue elegida, Agnew renunció y Nixon nombró como vicepresidente a Ford. Y luego Nixon renuncia y Ford asume la presidencia. Ford que ha sido designado, no elegido. Y Ford tiene que nombrar un vicepresidente que es Nelson Rockefeller. O sea, eso depende de los ordenamientos. No depende de un dogma de que tiene que ser el elegido por el pueblo. Esa es una cuestión que tiene que pasa por un poco la idolatría a la presunta democracia directa y a la soberanía del pueblo. En la democracia constitucional no hay soberanos, el pueblo es el gobernado y el titular del poder constituyente, pero no es el que a través de las elecciones puede decidir cualquier cosa. El pueblo, la gente, los gobernantes se rigen por la Constitución y cuando la Constitución es clara se interpreta, pero no se puede interpretar la Constitución entendiendo que el presidente del Congreso va a encargarse del despacho cuando ni siquiera se le menciona. No hay ningún asidero para encontrar que el presidente del Congreso puede encargarse del despacho. Más Doctor bien Cayo, sí lo hay una respecto al consulta. presidente del Consejo de Ministros. Correcto. Una consulta. ¿Usted cree que la Constitución de 1993 es lo suficientemente clara para sacar brillantes interpretaciones constitucionales? Mire, lo que hemos pasado con la disolución del Congreso, ¿ah? No. ¿No? Y no queremos volver a repetir ese episodio. Definitivamente no es clara. Uh-huh. No. Lo que ocurre es que hay tres alternativas, estimada Leslie. Imagínate que viaja el presidente, que lo invitan al presidente a una cumbre importantísima, en la cual si el presidente no está en la cumbre, el Perú pierde oportunidades muy valiosas. Entonces tenemos tres alternativas. Una, que no viaje. El Perú pierde una posición importante en cualquier tema económico, financiero, social o el que querramos imaginar. No viaja. La segunda es que viaja. ¿A quién se le encarga el despacho? No la presidencia. Al presidente del Consejo de Ministros como por interpretación del 123, inciso 1, o al presidente del Congreso sin ningún apoyo constitucional. Esa es la cuestión. Entonces, es verdad, de repente cabe una reforma constitucional, pero en tanto no la tengamos, creo que hay que buscar interpretaciones plausibles y que se asienten en los dispositivos constitucionales. El presidente del Congreso, lamentablemente, no tiene ningún asidero en la norma para considerarse titulado para encargarse del despacho. Además, imagínate que el presidente del Congreso se encargue de los trámites, de enviar una norma al peruano. Eso creo que es más de un funcionario como el presidente del Consejo de Ministros, que forma parte del gobierno, así como forman parte del gobierno los vicepresidentes, que bueno, lamentablemente en este caso no están en funciones. Yo le daría de pronto algunos otros supuestos para que podamos merecer una reflexión constitucional, porque lo que menos queremos en estos momentos es que otra vez la discusión jurídica constitucional se pueda polarizar como ya hemos polarizado la discusión de la disolución del Congreso. Lo que sí, y me parece claro, uno, que estamos... Bueno, perdóname, Leslie, una interrupción. Lo de la disolución, si me permite un segundo, lo de todo tema constitucional genera discusión. Pero lo de la disolución ya lo zanjó el Tribunal Constitucional. Así es. Pero antes de que lo zanje, fue correctamente hecha. Ah, no, claro. Pero antes de que lo zanje, ¿cómo estuvimos? ¿Cómo estuvo la comunidad jurídica constitucional? Muy dividida, muy polarizada. Porque era la primera vez que ocurría algo así, Leslie. Ah, primera vez. Es la primera. ¿Y no cree usted que es la primera vez también que ocurría? Sí. Primera vez sin la menor duda. Claro, primera vez que teníamos un interregno parlamentario. Va a ser la primera vez que un presidente viaje sin vicepresidentes en el Perú. Es la primera vez. Es la primera vez que estamos enfrentando un supuesto en la que no tenemos vicepresidentes y tenemos, sí, claro, a un presidente del Congreso que tiene todas sus facultades limitadas en la Constitución, pero ahora viene un forado que nos queda en el sentido de decir, oiga, y ahora cuando viaje el presidente de la República, por ahí no estamos hablando de estos meses porque va a ser imposible que el presidente se ausente del país, pero vamos a futuro.
¿no? Vamos a futuro. Exactamente. ¿No? Tenemos que... Exacto, es un caso de laboratorio. Sí, entonces, ¿quién lo va a asumir si no tenemos vicepresidentes? Entonces acá puede venir algunos otros supuestos, ¿no? Por ahí dijeron que debería haber hasta 3 vicepresidentes, ¿no? De repente eso puede merecer una reforma constitucional en 2 sentidos, o hasta 3. Primero, aumentar un número de vicepresidentes. 2, si no quieren aumentar un número de vicepresidentes, si quieren quedarse con una plancha de presidentes y 2 vicepresidentes, pues entonces agregarle una coma al artículo 115, último párrafo, y decir, ¿no? Que en caso de que salga al extranjero, lo reemplaza el primer vicepresidente, el segundo, en defecto de ambos, o cuando no se tenga, lo asumirá, ¿no? Le ponemos los puntos suspensivos, o el presidente del Congreso, exactamente, o el presidente del funcionario, de acuerdo. Yo creo que eso zanja, doctor Omar Cairo. Eso sería lo ideal. Sí, eso sería lo ideal. Y no sé... Totalmente de acuerdo. Doctor Cairo, ¿usted cree que es realmente oportuno en estos momentos que el Tribunal Constitucional vaya trabajando una interpretación constitucional sobre este tema cuando realmente tenemos una constitución que no es clara? Desde mi punto de vista personal, de repente para otros sectores del país, otros juristas, constitucionalistas o abogados, de repente la Constitución del 93 es la mejor, ¿no? Pero en mi perspectiva no lo es, ¿no? Y ya ha evidenciado que tenemos una mala Constitución. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, una mala Constitución, y hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista personal, ¿no? Entonces, pero yo creo que ha llegado el momento en que definir si es que el Tribunal Constitucional, que es el órgano supremo de la Constitución que interpreta, debería en estos momentos afianzar esta interpretación, o deberíamos esperar a que de repente alistemos una reforma en ese sentido, aunque no creo que se vea en este Parlamento. Doctor, sí, yo creo que la interpretación de la doctora Marianela Ledesma es a título personal, no es una interpretación del Tribunal Constitucional. No es colegiada. Y estoy de acuerdo contigo en que aprovechando el tiempo en el cual es altamente improbable que el presidente viaje al extranjero, podría trabajarse una reforma constitucional especificando qué ocurre cuando se produce ese supuesto y no hay vicepresidente. Yo creo que sería lo mejor. Yo creo que sí, doctor Omar Cairo, porque también es tan válida su postura y seguro que la comparten muchos sectores constitucionales, de decir que puede ser el presidente del Consejo de Ministros, como también es tan válida la que estableció el doctor Domingo García Belaúnde cuando dijo de arranque: hay 3 personas autorizadas por la Constitución, el resto es una invención. Lo dijo con todas sus letras ayer. Entonces, vamos a tener que copiar estos criterios de nuestros buenos constitucionalistas. Perdóname, Leslie, quisiera puntualizar, Sí. Leslie, perdóname, quisiera puntualizar. Yo escuché que el doctor García Belaúnde se refirió a que el presidente del Congreso asume en caso de incapacidad temporal o permanente. Así es. No creo que haya dicho, porque no habría ningún soporte para hacerlo, que en caso de viaje al extranjero se encargue del despacho del presidente del Congreso. No fue la laguna que existe y que hay que interpretarla o acudir a una reforma constitucional. Sí, él también estuvo de acuerdo con ello en el fondo. Exacto, porque al final de la entrevista... Que creo haberle entendido eso. Sí, él hizo una interpretación sobre la incapacidad temporal y la incapacidad permanente, ¿no? Y además, bueno, si estamos con tiempo, hacemos una reforma constitucional. Sí. Yo creo que esa es la salida para zanjar toda discusión. Ahora, supongamos que hacia el próximo año, Dios mediante, ya no tengamos pandemia, ¿no? Los primeros 3 meses del próximo año. Y por ahí de repente en marzo, en abril, porque el mandato constitucional todavía termina en julio, entonces por ahí en marzo, abril, le cursan una invitación al presidente, ¿no? Entonces, para salir al extranjero. Entonces yo creo que
habría que apresurar un poco la modificación constitucional y en su defecto el tribunal tendrá que interpretar para poderle dar la salida jurídica al señor, ¿no? Al presidente. En el caso de que ese supuesto Exacto, se yo quiera. creo que habría que aprovechar este tiempo. Sí, sí, realmente, porque creo que pocos constituyentes o pocas personas se habrían puesto en el supuesto de que hubiera un presidente sin vicepresidentes. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una fórmula, como te mencioné, la designación, con lo cual hay un vicepresidente que no tiene el respaldo del voto ni directo ni indirecto del pueblo. Pero en el Perú tendría que haber una regla específica para que, claro, una situación tan importante como es el encargo del despacho no quede indefinida. Creo que no es, uno puede recurrir a interpretaciones porque finalmente si viaja hoy día, alguien tiene que encargarse del despacho. Pero en la no medida sabemos en que no haya claridad, esto puede generar complicaciones. Sí, alguien se tiene que encargar del despacho, eso me queda claro. Lo que no me queda claro es quién. Exactamente. ¿Quién se va a encargar del despacho? Exactamente, ¿El presidente del Congreso o el presidente del Consejo de Ministros? O sea, ¿quién se encarga del despacho? Entonces, yo creo que en todo caso el Parlamento tendría que impulsar una reforma constitucional en ese sentido y aprovechar este tiempo a ver si realmente podría calzar la oportunidad de que se apruebe antes de que termine su mandato. Todavía tiene 3 legislaturas por delante, o sea, dos le quedan por delante. Yo creo que podría hacerse un esfuerzo supremo, ¿no? O en su defecto, el Tribunal Constitucional tendrá que nuevamente darle la salida al país para decir quién se queda con el despacho presidencial en caso de que el presidente salga. Tenemos 2 casos, doctor, con esto serían ya 2 casos novísimos para el Perú, ¿cierto? Un periodo de interregno que hemos vivido, una disolución del Congreso Constitucional. Yo sí considero que la disolución fue constitucional, aunque eso supuso muchas controversias. Bueno, estamos en una democracia si las opiniones se respetan, ¿no? Y y considero Yo estoy de acuerdo contigo en las 2 cosas. ¿No? Y en el segundo aspecto es ahora, este supuesto que no tenemos vicepresidentes y, bueno, ¿quién se encarga ahora del despacho del presidente si es que te tiene que salir? Doctor Omar Cairo, ¿tendría usted que afianzar algo más en esta discusión para poder cerrar la entrevista? No, lo que quiero es agradecerte y felicitarte por este espacio en el cual se están tocando temas que son francamente relevantes para la vida institucional del país. Gracias, doctor Omar Cairo, gracias por su tiempo, por este enlace, y nada, desde que realmente todos hemos sido formados en la ciencia jurídica, lo hemos hecho con la finalidad de poder brindar esta formación al servicio del país. Y lo que menos queremos en estos momentos, que tenemos una pandemia encima, una amenaza en la calle a nivel mundial, ¿no es cierto?, es tener que polarizar nuevamente discusiones que no nos lleven a ninguna salida. Pero ya estamos vislumbrando, supuesto que es necesario. La primera conclusión de esta entrevista es que yo creo que urge, ¿no?, puntualmente reformas constitucionales para poder salir de esta situación. Ya el tribunal zanjó el tema de la disolución del Congreso, perfecto, ya lo hizo. De repente va a tener que nuevamente darle la salida en este segundo supuesto, pero sin perjuicio de que el Congreso pueda listar una reforma constitucional. Para mí sería lo más viable, la reforma constitucional. Estoy de acuerdo contigo. Gracias, doctor Omar Cairo. Muchísimas gracias por este enlace. Ha sido con nosotros el doctor Omar Cairo Roldán, constitucionalista, magíster, profesor Muchas gracias, de la Leslie. Universidad Católica de Lima. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.